En los años más oscuros de la historia japonesa, cuando las bombas caían del cielo y la desesperación se instalaba en cada hogar, una figura siniestra emergía desde las sombras de un hospital de maternidad. Su presencia debería haber representado esperanza y nueva vida, pero en lugar de eso, traía consigo una oscuridad que mancharía para siempre la sagrada profesión que ejercía. Las paredes de hormigón del hospital Kotobuki fueron testigos silenciosos de actos que desafían toda comprensión humana. La neblina matutina de Tokio ocultaba secretos que pronto saldrían a la luz, revelando una historia que cambiaría la percepción de la confianza ciega que las familias depositan en quienes cuidan de sus más vulnerables. Su nombre era Miyuki Ishikawa, pero la historia la recordaría por un apodo que helaba la fluidos, Onisamba, la partera demonio. Durante 4 años de terror silencioso, entre 1944 y 1948, esta mujer educada y respetada llevó a cabo una serie de crímenes que cobrarían la vida de al menos 85 víctimas confirmadas, aunque las autoridades sospechan que el número real podría alcanzar las 169. No era una criminal común, era una profesional de la salud, directora de hospital, una figura en quien las madres depositaban la confianza más sagrada. Su caso se convertiría en uno de los más perturbadores en los anales criminales de Japón, desafiando toda lógica y sacudiendo los cimientos de una sociedad ya devastada por la guerra. Miyuki Ishikawa nació en Kunitomi, en la prefectura de Miyazaki, una región rural en el sur de Japón conocida por sus paisajes montañosos y tradiciones profundamente arraigadas. Su lugar de origen, lejos de los centros urbanos, contrastaba dramáticamente con el destino que le esperaba en las bulliciosas calles de Tokio. La prefectura de Miyazaki, con su clima subtropical y comunidades agrícolas, representaba un Japón más tradicional y tranquilo. Desde estas tierras lejanas, donde el ritmo de vida seguía los ciclos naturales de la agricultura, emergería una figura que desafiaría todas las expectativas y contradiría la serenidad de sus humildes orígenes. El contraste entre la paz rural de Kunitomi y los horrores que posteriormente perpetraría en la capital japonesa resulta particularmente inquietante. Contra todas las expectativas de su época, Miyuki demostró ser una estudiante excepcional. En una era donde las oportunidades educativas para las mujeres japonesas eran extremadamente limitadas, ella logró completar 16 años de educación formal, culminando con un título universitario. Su educación se desarrolló parcialmente en la prestigiosa Universidad de Tokio, una institución reservada para las mentes más brillantes del país. Este logro académico la colocaba en una posición privilegiada dentro de la sociedad japonesa, donde la educación superior era un símbolo de estatus y respetabilidad. Su formación universitaria no solo le proporcionó conocimientos técnicos, sino que también la introdujo en los círculos intelectuales de la capital, preparándola para una carrera profesional que pocos podrían haber imaginado que tomaría un rumbo tan siniestro. Su vida personal parecía seguir los patrones convencionales de la sociedad japonesa de la época. Miyuki contrajo matrimonio con Takeshi Ishikawa, estableciendo un hogar que, visto desde fuera, representaba la respetabilidad y estabilidad que se esperaba de una pareja educada de clase media. Sin embargo, una característica notable de su matrimonio era la ausencia de hijos propios, una circunstancia que en el Japón tradicional podía generar presión social considerable. Esta particularidad adquiere una dimensión especialmente perturbadora cuando se considera la naturaleza de los crímenes que posteriormente cometería. Su estatus como mujer casada pero sin descendencia, combinado con su profesión dedicada al cuidado de recién nacidos, crearía una paradoja psicológica que los expertos intentarían desentrañar durante décadas. El año 1944 marcó el inicio de una de las series criminales más perturbadoras en la historia de Japón. Mientras la Segunda Guerra Mundial devastaba el país y las familias luchaban por sobrevivir en medio del caos, Miyuki Ishikawa comenzó su siniestra carrera criminal. Su posición como partera experimentada y directora del hospital de maternidad Kotobuki le proporcionaba el acceso perfecto y la confianza absoluta de familias vulnerables. El contexto bélico creaba las condiciones ideales para que sus crímenes pasaran desapercibidos: recursos médicos limitados, documentación deficiente y familias desesperadas que confiaban ciegamente en los profesionales de la salud.
La guerra no solo proporcionaba la cobertura perfecta, sino que también generaba el ambiente de desesperación que ella explotaría despiadadamente durante los siguientes 4 años. Las víctimas de Miyuki Ishikawa pertenecían al grupo más vulnerable de la sociedad, recién nacidos que dependían completamente de su cuidado profesional. Estos infantes llegaban al hospital Kotobuki con madres que confiaban plenamente en la reputación y experiencia de la directora del centro médico. La naturaleza de sus víctimas hacía que los crímenes fueran particularmente indefendibles, ya que se dirigían contra seres humanos en su estado más desvalido. El patrón de selección parecía sistemático, aprovechando situaciones donde las familias eran especialmente vulnerables económica o socialmente. La confianza que las madres depositaban en ella como profesional de la salud se convertía en el arma más poderosa de su arsenal criminal, permitiéndole operar durante años sin levantar sospechas significativas entre sus pacientes o colegas. Su modus operandi se caracterizaba por la calculadora explotación de su posición profesional y la confianza que generaba en las familias. Como directora del hospital Kotobuki, Miyuki tenía control absoluto sobre los procedimientos médicos y el acceso a los pacientes. Su experiencia como partera le proporcionaba el conocimiento técnico necesario para llevar a cabo sus crímenes de manera que inicialmente parecieran fallos médicos naturales o complicaciones del parto. La autoridad que ejercía en el hospital significaba que pocas personas cuestionarían sus decisiones médicas o solicitarían segundas opiniones. Esta combinación de conocimiento especializado, autoridad institucional y confianza pública creaba el escenario perfecto para que pudiera operar con impunidad durante un periodo extendido, desarrollando una rutina criminal que se volvería cada vez más audaz. La escalada de sus crímenes siguió un patrón que sugiere una progresiva deshumanización y pérdida de cualquier vestigio de conciencia profesional. Lo que inicialmente podría haber comenzado como casos aislados se transformó en una operación sistemática que se extendería por 4 años completos. La frecuencia y naturaleza organizada de los crímenes indica que había desarrollado métodos específicos y posiblemente rutinas establecidas. Su capacidad para mantener una fachada de profesionalismo mientras perpetraba estos actos demuestra una frialdad calculadora que resulta particularmente escalofriante. Durante este periodo, continuó ejerciendo sus funciones como directora del hospital, manteniendo la confianza de colegas y pacientes mientras desarrollaba paralelamente una doble vida criminal que permanecería oculta hasta que la evidencia física la traicionaría. El impacto de sus acciones se extendía mucho más allá del hospital Kotobuki, creando ondas de dolor y pérdida en familias que nunca comprenderían completamente lo que había ocurrido con sus hijos. Muchas de estas familias, devastadas por la guerra y enfrentando dificultades económicas extremas, habían depositado sus últimas esperanzas en el nacimiento seguro de sus bebés. La confianza que habían puesto en el sistema médico y específicamente en Miyuki como profesional se convertía en una traición imperdonable que trascendía lo puramente criminal. Las comunidades comenzaron a experimentar una pérdida de fe en las instituciones médicas, especialmente en un periodo donde la atención médica era ya precaria debido al conflicto bélico. Este deterioro de la confianza pública tendría consecuencias duraderas en la percepción social de la profesión médica. Para 1948, la red de complicidad y encubrimiento que había permitido que los crímenes continuaran durante 4 años comenzaba a mostrar grietas. Su esposo Takeshi Ishikawa había desarrollado algún nivel de conocimiento o participación en las actividades criminales, convirtiendo su matrimonio en una sociedad siniestra que trascendía los límites de la complicidad pasiva. La naturaleza sistemática de los crímenes requería cierto grado de coordinación y posiblemente el manejo de evidencia física, lo que sugiere que no operaba completamente sola. Esta dimensión familiar del caso añadía una capa adicional de perturbación, ya que transformaba el hogar conyugal en un espacio donde se planificaban y ocultaban crímenes. La participación de Takeshi indicaba que los crímenes habían evolucionado más allá de actos impulsivos individuales hacia una empresa criminal organizada. El descubrimiento inicial que desentrañaría todo el horror comenzó cuando las autoridades policiales encontraron 5 cuerpos en circunstancias que inmediatamente levantaron sospechas. Este hallazgo inicial, aunque alarmante por sí mismo, representaba apenas la punta del iceberg de una operación criminal mucho más extensa.
La ubicación y condición de estos primeros cuerpos proporcionaron a los investigadores las pistas iniciales que los llevarían a desentrañar una red de crímenes que había operado durante años bajo la apariencia de respetabilidad médica. El descubrimiento marcó el inicio de una investigación que revelaría la verdadera magnitud de los crímenes y conduciría a uno de los casos más perturbadores en la historia criminal japonesa. Las autoridades comenzaron a comprender que se enfrentaban a algo mucho más serio que un caso aislado de negligencia médica. La investigación tomó un giro aún más siniestro cuando los detectives siguieron la pista hasta la casa de un funcionario de servicios funerarios, donde el horror se magnificó exponencialmente. En esta ubicación, las autoridades descubrieron más de 40 cuerpos adicionales, una revelación que transformó completamente la escala y naturaleza percibida del caso. Este hallazgo demostró que existía una red de complicidad que se extendía más allá del hospital, involucrando a personas en la industria funeraria que habían facilitado el encubrimiento sistemático de los crímenes. La cantidad de cuerpos encontrados en una sola ubicación indicaba un nivel de organización y planificación que superaba cualquier expectativa inicial de los investigadores. El funcionario funerario se había convertido en un eslabón crucial en la cadena de encubrimiento, permitiendo que la evidencia física de los crímenes permaneciera oculta durante años. La investigación alcanzó proporciones aún más perturbadoras cuando la búsqueda se extendió hasta un templo local, donde se descubrieron 30 cuerpos adicionales. Este hallazgo en un lugar sagrado añadía una dimensión de profanación religiosa que intensificaba el horror público del caso. La utilización de un templo como sitio de ocultamiento sugería que la red de complicidad se había infiltrado incluso en instituciones espirituales tradicionalmente consideradas santuarios de moralidad y refugio espiritual. Los descubrimientos secuenciales en múltiples ubicaciones revelaban un patrón de distribución de evidencia que indicaba planificación criminal sofisticada y la corrupción de diversos sectores de la sociedad. El templo, que debería haber representado pureza y santidad, se había convertido en un depósito de evidencia criminal, agrediendo los principios más sagrados de la cultura japonesa. La evidencia acumulada en los 3 sitios diferentes pintaba un cuadro de criminalidad sistemática que había operado con impunidad durante años. Los patrones emergentes sugerían no solo la extensión temporal de los crímenes, sino también el grado de organización requerido para mantener tal operación oculta. La distribución de la evidencia en ubicaciones tan diversas como una funeraria y un templo indicaba conexiones que trascendían los límites profesionales y se adentraban en redes sociales más amplias. Las autoridades comenzaron a comprender que se enfrentaban a un caso que desafiaría sus métodos de investigación convencionales y requeriría una coordinación sin precedentes entre diferentes agencias. La magnitud de la evidencia física también planteaba desafíos logísticos significativos en términos de procesamiento forense y identificación de víctimas, particularmente en el contexto de los recursos limitados del Japón de posguerra. El 15 de enero de 1948, la justicia finalmente alcanzó a Miyuki Ishikawa cuando las autoridades procedieron a su arresto. Esta fecha marcó el final de 4 años de crímenes sistemáticos y el inicio del proceso judicial que revelaría la verdadera extensión de sus acciones. Su detención ocurrió en el contexto de un Japón que intentaba reconstruirse tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, añadiendo una dimensión adicional de shock social a un país ya traumatizado. El arresto no fue solo el de una criminal individual, sino el desmantelamiento de una red que había corrompido instituciones fundamentales de la sociedad japonesa. La fecha específica se convertiría en un hito en la historia criminal del país, marcando el momento en que uno de los casos más perturbadores de la era moderna finalmente llegaba ante la justicia. Simultáneamente al arresto de Miyuki, las autoridades también detuvieron a Takeshi Ishikawa, confirmando la sospecha sobre su participación en la red criminal. La detención conjunta de la pareja matrimonial reveló la dimensión familiar de los crímenes y la extensión de la complicidad que había permitido que la operación criminal continuara durante tanto tiempo. El arresto de Takeshi demostró que los investigadores habían identificado correctamente la naturaleza colaborativa de los crímenes, reconociendo que la escala y duración de la actividad criminal requería más que la acción de una sola persona. Su participación transformaba el caso de un crimen individual a una empresa criminal familiar, añadiendo capas de complejidad legal y psicológica al proceso judicial que seguiría.
La detención conjunta también planteaba preguntas sobre la dinámica matrimonial que había permitido que ambos cónyuges participaran en actividades tan perturbadoras. El proceso judicial que siguió culminó en una sentencia inicial de 8 años de prisión para Miyuki Ishikawa, un veredicto que reflejaba la gravedad de sus crímenes pero que posteriormente sería modificado. La sentencia original representaba un intento del sistema judicial japonés de balancear la magnitud de los crímenes con las circunstancias específicas del caso y el contexto legal de la época. Sin embargo, la complejidad del caso y posibles consideraciones legales adicionales llevaron a una revisión de la sentencia, que eventualmente fue reducida a 4 años de prisión. Esta reducción generó debates significativos sobre la adecuación del castigo en relación con la naturaleza y escala de los crímenes cometidos. La discrepancia entre la sentencia inicial y final ilustra las complejidades del sistema judicial al enfrentar un caso sin precedentes en la historia criminal japonesa. Miyuki Ishikawa cumplió su sentencia en una prisión ubicada en Tokio, donde pasaría los siguientes 4 años reflexionando sobre las acciones que habían destruido tantas vidas y devastado su propia existencia. El ambiente penitenciario de la capital japonesa en la época de posguerra era particularmente austero, reflejando las dificultades económicas generales del país durante la reconstrucción. Su encarcelamiento en Tokio mantenía una proximidad geográfica con el escenario de sus crímenes, un recordatorio constante tanto para ella como para la sociedad de la traición de confianza que había perpetrado. Durante este periodo de reclusión, se convertiría en una figura de estudio para psicólogos y criminólogos que intentaban comprender los factores que habían conducido a una profesional médica respetada a cometer actos tan aberrantes. Su tiempo en prisión marcó el final oficial de su carrera criminal, pero el inicio de su notoriedad como uno de los casos más perturbadores en la historia criminal japonesa. El caso de Miyuki Ishikawa dejó una marca indeleble en la sociedad japonesa, transformando fundamentalmente la percepción pública sobre la confianza en las instituciones médicas y la necesidad de supervisión sistemática en el cuidado de los más vulnerables. Su historia se convirtió en un caso de estudio obligatorio en escuelas de medicina y programas de ética profesional, sirviendo como advertencia sobre las consecuencias devastadoras del abuso de autoridad médica. El impacto se extendió más allá del ámbito médico, influenciando reformas en los sistemas de supervisión hospitalaria y protocolos de seguridad para pacientes. Las instituciones educativas comenzaron a incorporar discusiones sobre ética profesional y responsabilidad moral como componentes centrales de la formación médica. El legado del caso continúa influyendo en las políticas de salud pública japonesas, recordando constantemente la importancia de mantener sistemas de control que protejan a los pacientes más vulnerables de posibles abusos profesionales. Las víctimas de Miyuki Ishikawa permanecen como recordatorio eterno de vidas que fueron truncadas antes de poder comenzar, representando no solo tragedias individuales sino también la pérdida colectiva de potencial humano que nunca podrá ser recuperado. Cada una de estas víctimas representaba esperanzas familiares, sueños de padres y el futuro de comunidades que se vieron privadas de estos nuevos miembros. Sus fallecimientos trascienden las estadísticas criminales para convertirse en símbolos de la vulnerabilidad humana y la importancia crucial de proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos. El dolor de las familias afectadas se extendió a través de generaciones, creando un legado de trauma que influyó en la percepción comunitaria sobre la seguridad médica. Su memoria continúa inspirando esfuerzos para mejorar los sistemas de protección infantil y supervisión médica, asegurando que su trágico destino contribuya a prevenir futuras tragedias similares. La historia de Miyuki Ishikawa, la Oni-sanba, permanece como uno de los casos más perturbadores en los anales del crimen, no solo por la magnitud de sus acciones, sino por la traición fundamental de confianza que representó. Su caso ilustra cómo la autoridad profesional, cuando se corrompe, puede convertirse en el arma más destructiva contra los más indefensos de la sociedad. La paradoja de una cuidadora convertida en predadora continúa desafiando nuestra comprensión de la naturaleza humana y los límites de la maldad.
Su legado sirve como recordatorio perpetuo de la necesidad de vigilancia constante y sistemas de protección robustos en todas las instituciones que sirven a poblaciones vulnerables. Mientras la sociedad continúa evolucionando y desarrollando nuevas formas de protección, la historia de la partera demonio permanece como una advertencia eterna sobre la capacidad humana para el mal y la importancia fundamental de nunca bajar la guardia en la protección de los inocentes.